Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Segunda de Pedro, la carta del apóstol Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a tomar lectura desde el versículo 14 al 18, inclusive. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, te damos gracias una vez más, porque tú nos sostienes con tu amor y con tu misericordia. Queremos pedirte a ti, Señor, que nos permitas poder aprender hoy más de tu palabra, conocerte más a través de tu escritura y poder, Señor, extraer de este mensaje una enseñanza para el ahora en nuestras vidas, Señor. Queremos pedir que nos ayudes, que me ayudes, que tu Espíritu Santo permita, a través de tu gracia infinita, que este mensaje pueda ser con la gracia tuya y no con las palabras mías, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Y damos gracias a Dios. El apóstol Pedro, escribiendo su segunda carta en una situación difícil, un pasaje prácticamente como un cierre magistral de lo que han sido las dos cartas que él ha escrito, y en esta segunda carta, en su segunda epístola, en un contexto de prácticamente gravedad doctrinal, con falsos maestros que habían entrado en la iglesia, que negaban la autoridad apostólica y sobre todo que distorsionaban la gracia y se burlaban de la promesa del regreso de Cristo. Hermanos, el apóstol Pedro va a escribir estas últimas palabras antes de su martirio. Algunos historiadores dicen que estaba a punto de ser crucificado, que él pidió ser crucificado cabeza abajo y que su esposa estaba presente durante el momento de su muerte, y que las palabras del apóstol Pedro eran: recuerden, recuerden, recuerden las Escrituras. El olvido trae consecuencias muy trágicas. Olvidarse, hermanos, es prácticamente sucumbir. Podemos decir que en nuestra vida cotidiana, si nos olvidamos de apagar el fuego, y de hecho ha sucedido en campos donde han prendido fuego, se ha generado un incendio forestal que ha traído graves consecuencias. Olvidar de tomar un medicamento puede traer consecuencias graves o agravar una enfermedad. Olvidar una cita, una reunión importante, puede traer tragedia en una relación. Olvidar de pagar una deuda puede traer serios problemas legales. En lo cotidiano, nadie puede decir que no importa si me olvido. Si te olvidas, las consecuencias serán evidentes. Nadie puede decir, esto no me afecta. Sin embargo, cuando vemos, hermanos, que se trata de lo espiritual, cuando nosotros entramos ahora al terreno de la vida espiritual de cada uno de nosotros, el olvido es un peligro silencioso, y la Biblia nos va a demostrar que el mayor problema del pueblo de Dios
no fue la falta de información, no fue la falta de conocimiento, sino que se olvidaron de traer a la memoria las verdades reveladas por cada uno de los escritos de Dios. Israel no cayó porque no conocía a Dios, sino porque se olvidó de Él. Así lo dice Jueces capítulo 3, versículo 7. Se olvidaron de Jehová su Dios. El olvido espiritual es peligroso porque no ocurre de golpe. Es algo gradual. No siempre es visible, pero corroe la fe. No produce alarma inmediata, pero termina en una desviación. Uno puede seguir asistiendo a una iglesia, seguir hablando de la palabra de Dios con una doctrina correcta, pero vivir como si las verdades del Evangelio ya no gobernaran nuestro corazón. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pedro va a escribir en contra del olvido. Si nosotros nos fuéramos al primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 12 dice la palabra de Dios: por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Había una preocupación del apóstol Pedro. Él veía cómo muchos se desviaban de la verdad, se olvidaban de su identidad en Cristo Jesús. Es por eso que, escribiendo las últimas palabras desde el versículo 14 al 18, va a dejar de hablar de lo que él venía diciendo en relación al futuro. Él venía diciendo de la segunda venida de Cristo, él venía diciéndole el juicio que era seguro, de los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor nos había prometido, para enfocarse ahora a los oyentes sobre su vida diaria. Se va a dirigir directamente a la vida diaria del creyente y lo hace conectando su enseñanza con la del apóstol Pablo, a quien llama nuestro amado hermano, reconociendo explícitamente que sus cartas forman parte de las Escrituras. Esto nos muestra que no estamos ante opiniones personales, sino ante doctrinas apostólicas unificadas. Es algo glorioso cuando comenzamos a escudriñar las Escrituras y podremos tomar como paralelos o contrastes. Yo lo hice con la primera y segunda carta de Tesalonicenses, la primera y la segunda carta del apóstol Pedro, y podía ver cómo realmente esto que el apóstol Pablo estaba enseñando en Tesalonicenses, el apóstol Pedro estaba confirmando en sus cartas. La iglesia se estaba olvidando de su identidad en Cristo Jesús. Es por eso que en este cierre magistral de sus últimas palabras, Pedro nos muestra 4 maneras concretas de recordar al Señor Jesucristo. No es un recuerdo sentimental, no es emocional, es una memoria viva que gobierna toda la vida del cristiano. Por eso que vamos a tratar 4 puntos de estos pasajes. Vamos a bosquejar, a estructurar. El primer punto es que vamos a recordar a Jesucristo cuando vivimos por Él. Recordamos a Jesucristo cuando vivimos por Él. El primer punto de la exposición en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pedro dice estas palabras: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si tuviéramos que analizar, hermano, este texto, realmente él está en una primera instancia diciendo algo, por lo cual está conectando lo que es una expresión lógica de todo lo que ha sido su primera carta y su segunda carta. Todo lo que sigue es consecuencia directa de lo que ya él ha dicho. Incluso dice, estando en espera de estas cosas que él venía hablando, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles
y en paz. Procurad con diligencia. No es solamente esperar de manera pasiva. No es solamente relajarse. No es solamente decir, Cristo viene, por lo cual yo voy a esperar que Él llegue. Procurad con diligencia implica esfuerzo intencional, celo espiritual. Él está diciendo, ante una expectativa de una espera, ustedes, amados, deben trabajar, deben diligentemente esforzarse de manera intencional para que sus vidas sean realmente un reflejo vivo de que Cristo es su Señor y su Salvador. Es por eso que Él va a decir que la venida del Señor, el juicio final y la promesa de los cielos nuevos y la tierra nueva están a la espera, hermano, no de manera evasiva, sino de manera intencional, donde cada uno va a trabajar para que pueda vivir para la gloria de Dios. Pedro le va a llamar a los creyentes amados, utiliza un tono pastoral de ternura, estando en espera. El cristiano no vive orientado hacia un futuro, hermanos, solamente, sino que los pies debe de tenerlos sobre la tierra en el presente. La espera bíblica no es pasiva, es vigilante. Procura con diligencia, es un verbo que implica esfuerzo consciente, compromiso perseverante. Aquí Pedro va a destruir cualquier idea de una gracia que produce negligencia espiritual. Estoy esperando al Señor, estoy congregando y estoy congregando simplemente. Ser hallados por Él significa de que cuando Él vuelva, va a mirar a cada uno de nosotros. Por lo tanto, la vida cristiana se vive delante del Señor, delante del rostro de ese scorandeo, delante de Cristo, y no importa tanto cómo nos ven los que nos rodean. Mire, iglesia, no importa cómo nos ven los que nos rodean, porque no se trata de apariencia delante de los demás, sino cómo seremos hallados cuando Él vuelva por su iglesia. ¿Está aquí en esta mañana? Sin manchas e irreprensibles. Esto no es perfección, hermanos, sin pecado. Esto no es perfección sin pecado. Es una vida marcada en el cual el creyente se va a arrepentir de manera sincera. Arrepentimiento sincero. Arrepentimiento sincero, arrepentimiento genuino, arrepentimiento radical, arrepentimiento verdadero. No es apariencia, no es decir, sí, yo pequé delante del Señor, delante de la iglesia. Le fui infiel a mi esposa, robé, mentí, hice daño. Con un manto de espiritualidad desde lo externo, pero su corazón todavía sigue esclavo del pecado. Habla de arrepentimiento sincero, habla de lucha contra el pecado, luchando todos los días de nuestra vida porque la carne es débil y para nada aprovecha. Es por tanto que el apóstol Pedro está diciendo en este primer pasaje sobre la importancia de recordar a Jesucristo mientras esperamos su regreso, viviendo por Él. Esto nos va a recordar las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4, cuando él dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Romanos 14, 8, donde él dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. En paz, no solo en paz interior, es una paz relacional con Dios. Santidad que produce paz verdadera. Juan Calvino decía sobre este texto del apóstol Pedro que la esperanza del retorno de Cristo no nos invita al descanso y al relajo carnal, sino a una vida seria, sobria y consagrada. Parece ser que cuando se evidencia el pecado, en ese momento corremos a la cruz de Cristo, y eso es importante hacerlo a través de un arrepentimiento genuino,
a través de una confesión de nuestros pecados, de buscar la santidad del Señor, hermanos, de manera que nuestras vidas puedan ser consagradas para el Señor, reconociendo que somos débiles delante de Dios. Pero hermanos, es necesario recordar las palabras del Señor para que evitemos la caída. Recordar a Jesucristo, hermanos, cuando nuestra manera de vivir demuestra que Él es nuestro Señor. Jesús no solamente es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Señor, y el señorío de Cristo debe ser evidente en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cuál es nuestro comportamiento diario? Es importante recordar a Jesucristo, hermanos, como dice el apóstol Pedro, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Es importante entender, hermanos, que estamos esperando al Señor, pero mientras estamos esperando al Señor, nuestra tarea es vivir por Él. Y vivir por Él significa que nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Vivir por Él significa que la iglesia de Cristo tiene una tarea importante en esta tierra: predicar su palabra hasta lo último de la tierra. Vivir por Él, hermanos, es vivir para la gloria de Dios. Vivir por Él es cumplir con la tarea de llevar su palabra a aquellos que están perdidos. Recordar a Jesucristo en su segundo punto, desde el versículo 15 al 16, es cuando pensamos como Él. Y aquí se va a dar, hermanos, una expresión que utiliza el apóstol. Dice, y tened entendido, habla de entendimiento, habla de comprensión, que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El segundo punto, hermanos, de esta exposición, donde dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pedro ahora pasa del comportamiento externo a la interpretación interna de la realidad. El cristiano no solo vive diferente, sino que piensa diferente. No solo vive diferente, piensa diferente. Algunos veían la aparente demora del Señor como una indiferencia o una falsedad. Las palabras donde ellos dicen en el capítulo 3, diciendo justamente dónde está su advenimiento. Capítulo 3, versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Había una intención de distorsionar la verdad, había una intención de arrastrar a los débiles, había una intención de que para con aquellos negligentes espirituales las promesas del Señor no logren cumplirse y simplemente sacarlo de la ruta en la cual ellos se encontraban para poder desviarlos tras el engaño, tras la mentira. Es por eso que el apóstol Pedro dice algo importante aquí y hace referencia al apóstol Pablo, al amado hermano Pablo, aquel que en Gálatas tuvo que reprenderlo al apóstol Pedro porque era de condenar, ya que estaba judaizando y no se conducía como un verdadero siervo del Señor. Por eso aquí notamos que esta cuestión donde vamos a ver que el apóstol Pedro está ni más ni menos, hermanos, que haciendo mención desde el versículo 15, dice, tened entendido, es un llamado al discernimiento espiritual.
habla de paciencia, habla de longanimidad, habla, hermanos, de ese retraso del juicio que tiene un propósito. El propósito no es que Dios se olvidó de su pueblo y no va a volver más, sino que hay un propósito redentivo. Dios va a salvar a los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, es importante ese reconocimiento que hace en relación al apóstol Pablo. Pablo, de hecho, habla de la benignidad del Señor que nos guía al arrepentimiento en Romanos capítulo 2, versículo 4. En 1 de Timoteo 1, 16 dice, Pablo, que Cristo mostró en él toda su paciencia. O sea que Pedro confirma que la enseñanza del apóstol Pablo es real, es inspirada, y que aunque reconoce que hay cosas difíciles de entender, no porque sean confusas, sino porque requieren una humildad espiritual, una madurez, hermanos, para poder abrazar las verdades que el apóstol Pablo está diciendo. El problema no es la dificultad del texto, sino el corazón del que interpreta el texto. Había un predicador, y creo que hay un libro escrito de él, donde él decía claramente que cuando leyó la Biblia se encontró con muchas fallas, y las fallas eran todas de él. Es por eso, hermano, que necesitamos volver a la palabra. Pedro dice, el problema que está viendo aquí es que están adulterando la palabra. Martin Lloyd-Jones dice, el mayor peligro no es malinterpretar accidentalmente la Biblia, sino torcerla deliberadamente para justificar lo que ya decidimos vivir. Y esto es un peligro que se está dando cada vez más, donde muchos ahora se hacen llamar arminianos reformados. No tengo idea de qué se trata eso, pero hay algo raro ahí. Recordamos a Jesucristo cuando permitimos que su palabra gobierne nuestra mente, aun cuando confronte nuestras ideas. Recordamos a Jesucristo cuando permitimos que su palabra gobierne nuestra mente, aun cuando confronte nuestras ideas. Y será siempre así, porque nosotros debemos recordar a Jesucristo pensando como Él y no pensando como nosotros queremos pensar. Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Porque nosotros a veces tenemos pensamientos que no son realmente saludables. Y nosotros queremos abrazar esos pensamientos y hacer de esos pensamientos una vida, una práctica de la cual el Señor contradice totalmente en su palabra. Es por eso que necesitamos volver a las Escrituras. Se trata justamente, hermanos, de un entendimiento claro de la palabra, de un discernimiento espiritual. Es importante que nosotros estemos conectados con lo que el Señor está diciendo y de la manera en la que el Señor lo está diciendo. Pablo escribe con sabiduría de Dios. No hay contradicción entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Al contrario, él dice casi en todas sus epístolas, habla de ellas, estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es importante ver cómo el apóstol Pedro va a poner a los escritos del apóstol Pablo en la misma altura y autoridad que el Antiguo Testamento. Difíciles de entender, no imposibles, requieren madurez. Los indoctos son aquellos que no tienen información espiritual, doctrinal. Los inconstantes son los inestables espiritualmente, quienes distorsionan deliberadamente, y dice las otras escrituras haciendo mención del canon del Antiguo Testamento. La claridad suficiente de la escritura, hermano, es importante. El peligro no está en el texto, sino en el corazón del intérprete. Los falsos maestros no erran porque ignoran inocentemente, sino porque realmente lo hablan consecuentemente. Hay una inestabilidad moral. El error doctrinal tiene consecuencia eterna. Dice que es para su propia perdición. Y hay una advertencia del apóstol Pedro. No todo el que cita la Biblia la interpreta correctamente. La iglesia debe formar creyentes doctrinalmente firmes. Gracias a Dios por los ministros de Dios que están en nuestra iglesia, que no son emocionales, sino que son bíblicos, porque una mala hermenéutica puede ser un instrumento de condenación. Y de hecho, hermanos, sabemos
que se predica un evangelio diferente en muchos lugares y no la verdad que revela la Escritura. Es por eso que el apóstol va a decir algo más en el versículo 17, que es el tercer punto al cual vamos a recordar a Jesucristo cuando permanecemos firmes en Él. Y Él dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Hay una advertencia aquí. Él está diciendo, si vamos a recordar a Jesucristo y lo vamos a hacer viviendo por Él, si lo vamos a hacer pesando como Él, ahora también debemos hacerlo permaneciendo en Él, estando firmes en Él. Hermanos, ahora Pedro va a hacer una advertencia pastoral. La iglesia no puede decir que no fue advertida. El peligro no es la ignorancia, es la falta de vigilancia. Escudriñar las Escrituras es algo importante. Los de Berea iban a las Escrituras para ver si lo que había compartido era real. Hermanos, no como los tesalonicenses que se relajaron mucho y demasiado hasta que tuvo que exhortarlo el apóstol Pablo. Pedro está diciendo: guardaos. El creyente tiene responsabilidad. Dios guarda a los suyos, pero lo hace a través de medios, los medios de gracia, vigilancia, doctrina, comunión entre los hermanos, la palabra de Dios. Si no, hermanos, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué estamos en esta mañana aquí? Si no necesitamos estar en comunión, si no necesitamos la palabra de Dios, si no necesitamos aprender de Dios, si no necesitamos hacer absolutamente nada, hermanos, ¿para qué nos reunimos como iglesia? La importancia de estar vigilando es para no caer de nuestra firmeza. No habla de perder salvación, sino de perder estabilidad, gozo y discernimiento. Muchos son arrastrados y se encuentran confundidos de tal manera, hermanos, que sus vidas ahora peligran de tal manera que son llevados como cualquier cosa, para cualquier lugar. Son arrastrados porque no tienen firmeza. No están firmes en la verdad. No están anclados en lo que es su vida en Cristo Jesús. Y de hecho, es una realidad que la vivimos cuando muchos que predican las sanas doctrinas y hablan de las grandes verdades que el Señor revela en su palabra, de pronto tienen un comportamiento extraño y dicen: no quiero más de esto. Pablo dice lo mismo. Primera de Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe. Colosenses 2, del 6 al 7, donde Él nos hace mención de andar en Él, confirmados en la fe. Es un trabajo, es vigilancia. Hermanos, debemos estar velando, debemos estar despiertos, debemos estar en comunión con el Señor, escuchando la verdad para caminar en Él, con Él y por Él. Juan Calvino dice: aún los creyentes bien instruidos necesitan vigilancia constante, porque el error entra de una manera muy sutil. Podemos decir, para concluir este punto, que recordamos a Jesucristo cuando permanecemos firmes en Él, sin movernos de la verdad revelada. Yo escuchaba, y lo escucho de hecho al hermano Oscar, y muchas veces me siento tan bendecido de su enseñanza, que digo yo: gracias, Señor, por haber puesto personas que tienen esa gracia para enseñar. Escuchamos al pastor Raúl y sus mensajes son mensajes tan bíblicos, hermanos, que nosotros a veces no nos damos cuenta que el Señor nos viene hablando de una manera tan clara, tan bíblica, y queremos buscar afuera lo que el Señor nos ha dado aquí adentro. ¿Está aquí en esta mañana? Velad, estad firmes en la fe, andad en Él, confirmados en la fe, decía el apóstol Pablo. Hermanos, recordamos a Jesucristo no solamente cuando vivimos por Él, cuando pensamos como Él, o cuando estamos
o permanecemos firmes en Él, sino también que recordamos a Jesucristo cuando le conocemos cada vez más a Él. Este es el cuarto punto. Este es el punto más importante de todo lo que viene diciendo el apóstol Pedro. Por lo que dice antes bien. Le está diciendo todas estas cuestiones que están viviendo, todas estas situaciones que están atravesando, donde ustedes, mientras están esperando al Señor, deben de vivir de manera diligente, viviendo vidas santas delante del Señor, con un entendimiento, con un pensamiento, esperando al Señor, de que el Señor no retrasa su venida como algunos dicen, que se olvidó el Señor de ellos, sino que al contrario, el Señor está esperando a través de su obra redentiva que todos los que son salvos puedan alcanzar la vida eterna. Mientras tanto hay luchas, mientras tanto hay falsos que introducen falsas doctrinas, que arrastran por el error a los inicuos que caen de su firmeza. Ustedes deben de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una expresión positiva. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el clima de toda la carta. Pedro no termina con temor, sino con dirección para que ellos puedan entender. Creced. ¿Qué pasa si no comemos cuando somos niños? ¿Conoce niños desnutridos? ¿Ha visto alguna vez un niño desnutrido? ¿Ha tenido usted contacto con un niño desnutrido? No desnutrido y que no ha comido un par de horas ese niño y dice, ay, está desnutrido. No, ese niño que solamente se alimentó con agua, ni siquiera con la leche de su madre, y que pasaron meses y meses, y ese niño, prácticamente todo su esqueleto a la vista, consumido todos sus músculos en un estado total de desnutrición. Usted lo ve tan débil, tan vulnerable, y prácticamente su pensamiento es en cualquier momento colapsa, se muere, porque no tiene cómo defenderse. Un niño en esas condiciones, un niño que fue abandonado o cualquier fuere su situación, que no se alimentó correctamente, un niño que solamente consumió ciertos alimentos y no aportó lo necesario para el crecimiento de su cuerpo, sin minerales, sin calcio, sin fósforo, usted va a ver que sus dentaduras se retrasan en salir los dientes, y cuando salen se le caen rápidamente porque no tienen cómo sostener. El esqueleto óseo está prácticamente arruinado, no tienen calcio suficiente y seguramente están frágiles de fracturas y de muchas cosas que generan un estado de caquexia, de nutrición extrema. No alimentarnos espiritualmente, hermanos, genera esto, falta de crecimiento. No comer lo que la palabra nos dice que tenemos que comer nos trae problemas en nuestra nutrición espiritual. Es por eso que el apóstol Pedro dice que el estancamiento espiritual no es normal. La vida cristiana es dinámica. Él habla de que la gracia no solamente salva, sino que santifica y sostiene. Por lo tanto, él dice crecer y mire, de manera paralela, en la gracia y en el conocimiento. No solamente en la gracia y no solamente en el conocimiento. En la gracia y en el conocimiento. Es importante crecer en la gracia y en el conocimiento. No solamente en la gracia y no solamente en el conocimiento. Vuelvo a repetir esto. En la gracia y en el conocimiento. Es fundamental entender esto, hermanos. ¿Por qué? Él va a hacer realmente un contraste aquí y dice, antes bien, para no caer, debemos crecer. Es un proceso continuo en la gracia
y en el conocimiento. Todas juntas, las dos enseñanzas, las dos doctrinas, gracia y conocimiento juntas. Porque muchos crecen solamente en conocimiento, sin gracia, y se transforman en legalistas. Y hay otros que se abrazan solamente la gracia sin el conocimiento, hermanos, y estamos en un problema gravísimo, porque son aquellos solamente sentimentales. Por lo tanto, él dice, gracia y conocimiento. El crecimiento no es solo moral, no es solo intelectual, es relacional y cristocéntrico. Gracia sin conocimiento, sentimentalismo. Conocimiento sin gracia, personas orgullosas, personas soberbias, que están infladas de conocimiento, pero sin relación. Él está haciendo un enfoque cristocéntrico. Hermanos, es importante crecer en la gracia y en el conocimiento, por lo cual él va a entender que estas cuestiones deben haber en la iglesia, gracia y conocimiento. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no es una mera información, es una relación viva y transformadora del poder de Dios. Hay un pasaje, no recuerdo ahora bien, pero creo que es en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Si recuerdo, lo voy a leer, porque eso es algo importante a tener en cuenta. ¿Se acuerda de Jesús que se encuentra con los saduceos? Marcos, creo que es capítulo 12, versículo 19. Y las palabras que dice Jesús son importantes y conectan con esto. Vamos a decir ese capítulo. Aquí está, cuando le preguntan sobre la resurrección. Versículo 19, maestro, Moisés nos escribió. Ellos lo ponen a Moisés. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, habla del deliberato, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó la esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ellos no creían en la resurrección. ¿De cuál de ellos será ella la mujer? Mira esa pregunta. Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, es el versículo 24, es importante. La sabiduría del Señor. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Hay personas que conocen de las Escrituras, pero ignoran del poder de Dios. Hay personas que conocen mucho de la Biblia, pero ignoran el poder de Dios. Y el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree, para salvar y salvar. No para salvarlo a media, es para transformarlo completamente. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios obra en un corazón que estaba totalmente corrompido, esclavo del pecado, hermano, donde los pensamientos eran todos para otro lado, menos para la Escritura. No aman a Dios, no buscan a Dios, no quieren saber nada de Dios. Pero cuando Cristo viene y transforma y cambia nuestro corazón y somos regenerados, tenemos una nueva vida y ahora justificados, y en el proceso de santificación podemos vivir vidas que agradan a Dios. Pero mientras nuestra vida no sea transformada, seremos simplemente intelectuales que conocen de la palabra de Dios, pero no conocen a Dios. Es por eso que el apóstol Pedro está preocupado y dice, gracia y conocimiento. Creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. El crecimiento en la gracia es la evidencia más clara de que hay una vida real. Por lo tanto, hermanos, recordamos a Jesucristo cuando lo conocemos más profundamente y dependemos más plenamente de su gracia. Hay una noticia que quiero darte. Y esa noticia es tan bíblica
y tan necesaria de que la tengamos presente. Todo lo que estamos presentes aquí, vamos a caer en algún momento. Todo lo que estamos aquí, vamos a caer en algún momento. Es imposible que no caigamos en algún momento. Pero también es importante entender que si caemos, tenemos alguien que nos va a guardar, y no vamos a caer en el sentido de perder la salvación, sino que podemos tropezar, cometer errores, pecar y hacer millones de cosas, pero si su gracia es mayor, vamos a ser realmente restaurados y vamos a ser levantados por la gracia de Dios que nos sostiene y nos bendice todos los días de nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que necesitamos conocer más de Él, conocer más de Dios, vivir más a Dios, relacionarnos más con el Señor, honrarlo a Dios, porque el final de la carta del apóstol Pedro termina en esto. En esto termina. En eso termina el apóstol, diciendo antes, donde dice, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Vivimos para su gloria? ¿Caminamos para su gloria? ¿O vivimos para nuestra vanagloria? Si aprendemos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, hermanos, vamos a vivir para su gloria. Nuestras vidas dependen de Él. No soy yo, sino Cristo en mí. Es por eso, hermanos, que necesitamos entender, como lo dijo el apóstol Pablo también, a Él sea la gloria. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hermanos, recordamos a Jesucristo no solo cuando hablamos de Él, sino que vivimos por Él, pensamos como Él, permanecemos en Él, pero también crecemos en Él, conociéndolo cada día más. Yo quiero seguir conociendo a este Cristo que la Biblia revela. Yo quiero seguir conociendo a Cristo para que en la medida que yo conozca a Cristo y yo mengüe, Él pueda crecer en mí y yo aparezca cada vez menos y sea sepultado y Cristo viva, reine y exalte su nombre en cada uno de los que alaban y bendicen su nombre. ¿Está aquí en esta mañana? El Señor es bueno con su pueblo. El Señor quiere que nosotros crezcamos. El Señor nos ofrece, hermano, a través de su gracia, sobre gracia, que podamos seguir creciendo. Pero nosotros necesitamos vivir vidas que glorifiquen su nombre eternamente y para siempre. Que el Señor nos conceda ser una iglesia que recuerda a Cristo en toda su manera de vivir mientras esperamos su glorioso evangelio. Dios quiere una iglesia que esté despierta, vigilante. Hermanos, Dios quiere una iglesia que esté realmente llena de la gracia de Dios, para que cuando aquel hermano caiga, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Podamos levantar a aquel que cayó y entre todos sigamos adelante, porque Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Está aquí? ¿Ama al Señor? Si ama al Señor, debe amar a su hermano. Orar por su hermano. Bendecir a su hermano. Y yo creo que hemos vivido tanta experiencia nosotros de todas las que se puede imaginar, que nos enseñan que el Señor está en control de todas las cosas, que nada escapa de su voluntad, pero Dios se va a glorificar de la manera en que quiere glorificarse. Dios es Dios y nosotros somos sus hijos y debemos vivir para su gloria. Necesitamos, hermanos, entender que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. Y el apóstol está simplemente recordando que tenemos que crecer, recordando que tenemos una identidad, recordando que tenemos que esperar, recordando que tenemos una lucha permanente. Pero entre todas esas cosas, hermanos, es que nosotros debemos de rendir la gloria a su nombre. Yo quiero darle la gloria al Señor siempre. Y de la mejor forma de hacerlo es siendo a su palabra, humillándome delante de Él y reconociendo que no soy yo, sino Cristo
en mí. Oramos. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana. Estamos aquí conscientes de nuestra necesidad que tenemos de ti, nuestra dependencia permanente en ti, Señor. Porque no solamente hemos confiado en una obra redentiva para quedarnos relajados y esperando de manera pasiva, sino que al contrario, tú nos exiges que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y esto habla de que hay algo glorioso, porque tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres el que controla todas las cosas. Si hay algo que está en nosotros es porque tú has obrado primero. Tú nos elegiste primero, tú nos amaste primero, tú nos salvaste y ahora nosotros podemos caminar en santidad delante de ti. Ayúdanos, Señor, a despojarnos, como dice el apóstol Pablo, de todo peso y pecado que nos asedia y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, a entender, a comprender que no se trata de relajarnos, sino de ocuparnos. Se trata de vigilar, se trata de estar atentos, se trata de usar los medios de gracia para poder seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestras vidas espirituales. Pero también, Señor, podemos escuchar tu voz y tu palabra que dice: tú, enemiga mía, no te burles de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Jehová nos sostiene, Jesús nos bendice. La iglesia de Cristo jamás será arrebatada de la mano del Señor. Su iglesia está segura en Cristo Jesús. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente que corramos delante del Señor con un corazón contrito y humillado, arrepentido de nuestros pecados, y reconozcamos que solo Dios tiene palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Yo soy débil, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y queremos correr a esa cruz con convicción de que tú perdonaste nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y que ahora, Señor, si hay algo que solucionar, si hay algo que arreglar, Señor, si hay algo que confesar, lo haremos con la convicción de que tú estás en control de todas las cosas y nuestras vidas dependen de ti. Y nada nos podrá apartar de tu gracia y de tu amor, Señor. Bendice a tu pueblo, tu iglesia, y ayúdanos a seguir creciendo en todo este año 2026. En todo lo que resta de este año, Señor, a tu pueblo. Despierta en el corazón de tu iglesia el amar más tu verdad, el escudriñar las Escrituras, en doblar sus rodillas y suplicar delante de tu presencia, Señor. Señor Jesús, te necesitamos. Necesitamos que nos ayudes, que nos sostengas, que nos guíes y que tú seas el que reciba toda la gloria. Recibe la alabanza, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Te bendecimos a ti, Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia amada.